Días. Soy María Carmen Marcos. Quizá algunos ya me habéis tenido en otras asignaturas y ya me conocéis, si no me presento. Yo soy profesora de la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento de Comunicación y soy subdirectora de este máster online en documentación digital. La especialidad que yo imparto a lo largo de este máster suele tener que ver siempre con temas de usabilidad o bien de recuperación de información, que son las dos áreas que trabajo. La unidad que os presento hoy y con la que abrimos este módulo de usabilidad y abrimos también el año es una unidad muy introductoria para las personas que se acercan a esta disciplina o que conocían algo pero todavía no lo tienen muy sólido el conocimiento. Entonces, en esta unidad simplemente hacemos una introducción de los conceptos. Entonces, se os habla de qué es la usabilidad como capacidad que tiene un producto para ser usado de una forma más intuitiva, más fácil, más eficiente, a diferencia de otros conceptos muy relacionados como la arquitectura de la información, que tiene más que ver con la organización de los contenidos dentro de un sistema, por ejemplo, de un sitio web. Y también se os habla de un concepto que está muy de moda, que se oye en muchos sitios, incluso en la publicidad, que es la experiencia del usuario. ¿De qué se trata? Se trata de que, además de que sea fácil, intuitivo y eficiente, el usuario se sienta cómodo y tenga una experiencia positiva, que sienta que la tarea que él iba a hacer la ha hecho de una forma cómoda. Entonces, esto es resumiendo muy por encima los conceptos, todos ellos enmarcados dentro de la disciplina de interacción persona-ordenador, que es la disciplina paraguas en la que nos encontramos. Y bueno, a partir de estos conceptos iremos desarrollando en unidades posteriores formas de evaluar la usabilidad, formas que tienen de percibir las personas, los requerimientos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar un sistema usable. Bien, os iremos presentando cada unidad cada semana según vaya llegando. A mí me vais a ver más de una vez en estos vídeos de presentación. Espero que lo paséis bien durante este mes. Hasta luego.